¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Porque lo que vas a escuchar hoy te va a cambiar la perspectiva sobre la familia, la lealtad y hasta dónde somos capaces de llegar por amor. Esta es la historia de detective Carmen Morales, una mujer que dedicó 15 años de su vida a perseguir a un asesino, sin saber que cada noche cenaba con él. Carmen siempre había sido la oveja negra de la familia Morales, mientras su hermana menor, Isabela, era la princesa dorada que estudiaba medicina y se casaba con el hombre perfecto. Carmen eligió el camino más difícil: convertirse en detective en una ciudad donde las mujeres policías no eran bienvenidas. Pero Carmen tenía algo que la impulsaba más allá de cualquier obstáculo: la sed de justicia. Todo comenzó hace 15 años, cuando Carmen tenía apenas 25 años y acababa de graduarse de la academia. Su primer caso la marcó para siempre. Una niña de 8 años, Sofía Delgado, había desaparecido camino a la escuela. Carmen recuerda perfectamente ese día gris de octubre, cuando la madre de Sofía llegó a la comisaría con los ojos hinchados de llorar, suplicando que encontraran a su pequeña. «Por favor, detective, es todo lo que tengo en este mundo», le había dicho la señora Delgado, aferrándose a la fotografía escolar de Sofía, una niña de sonrisa tímida y coletas despeinadas. Carmen prometió que la encontraría. Pero 3 días después, el cuerpo de Sofía apareció en un descampado a las afueras de la ciudad. Lo que vio Carmen ese día la perseguiría por el resto de su vida. No era solo el crimen, era la crueldad, la premeditación, la firma de alguien que disfrutaba del sufrimiento ajeno. La autopsia reveló detalles que Carmen nunca pudo olvidar. Sofía había sido mantenida viva durante 2 días y su asesino había grabado todo. Pero nunca encontraron las grabaciones ni al culpable. Solo quedó una pista: una marca peculiar en el brazo de la niña, hecha con un objeto punzante que formaba la letra M. Desde ese día, Carmen se obsesionó. Cada caso sin resolver que llegaba a su escritorio, cada niño desaparecido, cada muerte sospechosa, ella buscaba esa marca. La M se convirtió en su obsesión, en su cruz, en la razón por la que no podía dormir tranquila. Los años pasaron y Carmen se convirtió en una detective respetada, pero solitaria. Sus relaciones amorosas fracasaban una tras otra. «Estás casada con tu trabajo», le decían. Y era cierto. No podía estar con un hombre cuando sabía que en algún lugar había un monstruo libre, posiblemente planeando su próximo crimen. Su única conexión real era con su familia. Cada domingo, religiosamente, iba a cenar a casa de su hermana Isabela. Isabela se había casado con Ricardo, un exitoso cirujano plástico, y vivían en una casa perfecta en el barrio más exclusivo de la ciudad. Tenían 2 hijos hermosos, una vida que parecía sacada de una revista. Carmen siempre se sintió como una intrusa en esa perfección. Mientras Isabela hablaba de las vacaciones en Europa, de los logros de los niños en el colegio privado, de las cenas benéficas con la alta sociedad, Carmen callaba sobre los horrores que veía cada día en las calles. «¿Cuándo vas a sentar cabeza, Carmen?», le preguntaba Isabela siempre. «No puedes vivir persiguiendo fantasmas toda tu vida». Fantasmas. Si Isabela supiera que para Carmen el fantasma tenía nombre y apellido: el asesino de la M. Porque después de Sofía habían aparecido otros cuerpos, siempre niños, siempre con la misma marca, siempre con la misma crueldad metódica. La obsesión de Carmen creció tanto que el departamento le asignó un psicólogo. «Detective Morales necesita encontrar el equilibrio entre su vida profesional y personal», le decía el doctor Vega. Pero Carmen no podía explicarle que no había equilibrio posible mientras ese monstruo estuviera libre.
El caso tomó un giro dramático hace 2 años, cuando apareció el cuerpo de Miguel, un niño de 9 años. Esta vez, el asesino había cometido un error. Las cámaras de seguridad de un edificio cercano habían captado un vehículo sospechoso, un BMW negro, modelo reciente, con una abolladita particular en el parachoques trasero. Carmen trabajó día y noche revisando registros, cruzando datos, siguiendo cada pista. La lista se redujo a 500 vehículos en la ciudad, luego a 100, luego a 50. Cada uno fue investigado meticulosamente. Durante meses, Carmen vivió respirando por esa investigación. Dejó de ir a las cenas familiares, dejó de contestar las llamadas de Isabela. «Estoy cerca», se repetía cada noche, revisando fotografías, informes, testimonios. Hace 6 meses, Carmen recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: «Detective Morales, si quiere encontrar al asesino de la M, revise quién tenía acceso a los archivos del caso Sofía Delgado desde el principio». Carmen sintió como si el mundo se detuviera. Alguien de adentro. Alguien que conocía los detalles que nunca se habían hecho públicos. Alguien que había estado siguiendo la investigación desde el primer día. Comenzó a revisar todos los archivos, todos los registros de acceso, todas las personas que habían estado involucradas en el caso original. La lista era corta. Ella misma, su antiguo compañero que se había jubilado, el forense que había hecho la autopsia de Sofía y el doctor Ricardo Santana, el cirujano plástico que había sido consultado como perito médico en el caso, el esposo de su hermana. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Revisó los archivos una y otra vez. Efectivamente, Ricardo había estado presente en la autopsia de Sofía, había sido consultado sobre las heridas, había tenido acceso a todos los detalles del caso, pero no podía ser. Ricardo era un hombre respetado, un padre de familia, el esposo perfecto de su hermana perfecta. Era imposible. Sin embargo, Carmen era detective antes que hermana. Comenzó a investigar discretamente la vida de Ricardo, sus horarios, sus pacientes, sus viajes. Lo que descubrió la llenó de horror. Ricardo había estado fuera de la ciudad exactamente en las fechas de cada uno de los crímenes, siempre por congresos médicos o cirugías de emergencia. Pero cuando Carmen verificó con los hospitales, no había registro de ninguna cirugía de emergencia en esas fechas. Más aterrador aún, Ricardo tenía acceso a medicamentos que coincidían con las sustancias encontradas en los cuerpos de las víctimas. Como cirujano plástico, tenía las herramientas precisas que podrían haber causado las heridas específicas que Carmen había visto en cada víctima. La noche que Carmen descubrió la verdad, no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando las fotografías de su hermana y Ricardo en su mesa de noche. La foto de su boda, donde Carmen había sido la madrina. Las fotos de Navidad, donde Ricardo cargaba a los niños con una sonrisa tan genuina que parecía imposible que fuera falsa. Pero la evidencia era irrefutable. Carmen había encontrado finalmente al asesino de la M, y era el hombre que llevaba 10 años sentándose a su mesa cada domingo, preguntándole cómo iba el trabajo, escuchando cada detalle de sus investigaciones. El monstruo que había estado persiguiendo durante 15 años había estado burlándose de ella en su propia cara. Había estado usando la información que ella inconscientemente le daba para mejorar sus métodos, para no ser capturado. Carmen tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Podía fingir que no había descubierto nada, proteger a su hermana y a sus sobrinos de la verdad devastadora. O podía hacer lo que había jurado hacer el día que se convirtió en detective, buscar justicia para las víctimas. Esa noche, Carmen llamó a Isabela. «Hermana,
Necesito que me hagas un favor. Necesito que te lleves a los niños a casa de mamá este fin de semana. Diles que es una sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó Isabela extrañada. Solo hazlo, por favor, confía en mí. El sábado por la mañana, Carmen llegó a casa de Isabela con una orden de allanamiento. Cuando Ricardo abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció al ver a Carmen en uniforme, acompañada de otros oficiales. «Carmen, ¿qué está pasando?», preguntó Ricardo, pero Carmen pudo ver en sus ojos que él ya sabía. Ricardo Santana está bajo arresto por los asesinatos de Sofía Delgado, Miguel Herrera y otros 6 menores, dijo Carmen con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. El registro de la casa reveló lo que Carmen esperaba y temía encontrar. En el sótano, detrás de una pared falsa, estaba el cuarto de los horrores. Las grabaciones que nunca habían encontrado, los trofeos que Ricardo había guardado de cada víctima, y una colección de herramientas médicas modificadas, incluyendo el instrumento que había usado para marcar a los niños con la letra M. M de Morales. El monstruo había estado marcando a sus víctimas con el apellido de Carmen, burlándose de ella de la manera más cruel posible. Cuando Isabela regresó y se enteró de la verdad, el mundo que había construido durante 10 años se desplomó. Carmen tuvo que sostener a su hermana mientras ella lloraba, no solo por el horror de descubrir que había estado casada con un asesino, sino por la traición, por los años de mentiras, por la realización de que sus hijos habían estado viviendo con un monstruo. «¿Cómo no lo supiste?», le gritó Isabela entre lágrimas. «¿Cómo no pudiste protegerme? ¿Cómo no pudiste proteger a mis hijos?». Esas palabras hirieron a Carmen más que cualquier herida física, porque ella también se hacía las mismas preguntas. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo pudo el hombre que buscaba estar tan cerca todo el tiempo? Durante el juicio, Carmen tuvo que testificar contra el hombre que había considerado su cuñado. Tuvo que detallar cada crimen, cada evidencia, cada momento de horror que las familias de las víctimas habían vivido. Y tuvo que hacerlo mientras veía a Isabela en la galería, destruida, aferrada a sus hijos que no entendían por qué su padre no volvía a casa. Ricardo fue condenado a cadena perpetua. Durante su declaración final, miró directamente a Carmen y sonrió. 15 años, detective Morales, 15 años me senté en su mesa, escuché cada teoría, cada pista, cada plan, y usted nunca supo que el monstruo que buscaba le estaba pasando la sal en la cena. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la satisfacción de haber resuelto el caso. Era la pérdida de su hermana, de su familia, de la inocencia que nunca podría recuperar. Después del juicio, Isabela se mudó a otra ciudad con los niños. No pudo perdonar a Carmen, no por haber arrestado a Ricardo, sino por no haber visto la verdad antes. Viviste 15 años obsesionada con encontrar a un asesino que cenaba en mi casa cada domingo, le dijo la última vez que hablaron. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Carmen se quedó sola, pero por primera vez en 15 años pudo dormir tranquila. Sofía Delgado y todas las demás víctimas finalmente tenían justicia. El monstruo estaba tras las rejas, donde nunca podría lastimar a otro niño. 6 meses después, Carmen recibió una carta de la madre de Sofía Delgado. Detective Morales, sé que el camino hasta aquí fue doloroso para usted también, pero quiero que sepa que Sofía puede descansar en paz ahora. Y yo también. Gracias por nunca rendirse, por nunca olvidar a mi niña. Carmen guardó esa carta en el cajón de su escritorio, junto a la fotografía de Sofía que había llevado consigo durante 15 años. Había pagado el precio más alto posible por la verdad, su familia. Pero había cumplido la promesa que le había hecho a una madre desesperada tantos años atrás. A veces, hacer lo correcto significa perderlo todo.
A veces, la justicia tiene un precio que solo podemos pagar en soledad. Pero Carmen aprendió que hay cosas más importantes que la felicidad personal, la verdad, la justicia y la paz de saber que has hecho todo lo posible por proteger a los inocentes. Hoy, Carmen sigue siendo detective, sigue luchando por los que no pueden defenderse, y aunque las noches siguen siendo largas y la soledad pesa, sabe que cada monstruo que atrapa, cada caso que resuelve, cada víctima a la que hace justicia, es un paso hacia la redención. Porque al final no somos recordados por lo que perdimos en el camino, sino por lo que logramos proteger. Y Carmen Morales protegió a todos los niños que hubieran podido ser víctimas del hombre que una vez llamó familia. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías elegido la familia o la justicia? Déjamelo saber en los comentarios y recuerda que a veces el precio de hacer lo correcto es más alto de lo que podemos imaginar, pero es el único precio que nos permite mirarnos al espejo cada día. Esta es la historia de Carmen Morales, la detective que persiguió a un fantasma durante 15 años, solo para descubrir que el fantasma había estado persiguiéndola a ella.